A ver, don Guido, ¿cómo se puede gobernar desde la Asamblea? Porque también se gobierna desde la Asamblea, que es un brazo importante del presidente de la República futuro, con solamente 12 asambleístas. Esto ha implicado que ustedes han tenido seguramente que tocar puertas, que abrirse a diálogos. Bueno, ¿cómo está avanzando esto, Guido? Bueno, yo estoy seguro que la mayoría de los asambleístas electos, somos 137, apoyarán todo aquello que conlleve a generar más empleo para los ecuatorianos, a darnos más y mejor salud, a darnos más seguridad, a darnos educación libre para los ecuatorianos. Entonces, yo no veo ningún problema en cuanto a la gobernabilidad. Guillermo Lasso toda la vida ha sabido unir a equipos a su alrededor con una meta clara, un norte, en este caso de prosperidad y bienestar con justicia social. Y todo lo que vaya en esa línea será de seguro, Jimmy, aprobado por la mayoría de los nuevos asambleístas, porque venimos de una campaña electoral con un mandato de los ecuatorianos de un cambio hacia prosperidad, hacia bienestar, pero siempre con justicia social. Ahora bien, de todas maneras, asambleísta, es necesario formar bloques, o a lo mejor, no lo sé, usted me corregirá si estoy equivocado. El presidente electo les ha dicho que no lo cree imprescindible y que más bien las cosas vayan fluyendo, aunque en las asambleas lo más difícil es que fluyan. Hay en este momento un bloque claramente definido, que es el de Izquierda Democrática y Pachacuti, que están a punto de cerrar probablemente hoy un acuerdo. De otro lado están los aliados, que son ustedes con los cristianos, y en la otra orilla, más allá de pasando por la mitad de los 13 independientes, está UNES. ¿Qué puertas han tocado? Porque me imagino yo que habrá proyectos en los que necesiten esos votos y tienen que hacer acuerdos puntuales, por lo menos. Bueno, a mí me parece sano que haya esa diversidad de criterios representadas en la Asamblea. Y cuando Guillermo Lasso remita el 24 de mayo los proyectos de ley que remitirá a la Asamblea para empezar el cambio en el Ecuador, para retomar la senda de la generación de empleo, de seguridad, salud, de educación. Vendrán las conversaciones y si alguien con otra visión diferente a la nuestra aporta a mejorar el proceso, el proyecto, la ley, a buena hora. Debemos tener a todas las facciones de los ecuatorianos representados en la Asamblea, como es el caso. A mí me parece más bien sana esa división de criterios, porque el resultado será mucho más, será enriquecido en legislación que represente a todos los ecuatorianos. Y tenemos que tener a todos los ecuatorianos de todos los colores, sabores, edades, alturas, cantidad de pelo, preferencias, géneros. Todos los ecuatorianos tenemos que estar representados en este proyecto de cambio del Ecuador. Y hacia allá vamos. Y en ese espíritu, Jimmy, se sumarán, estoy seguro, la gran mayoría, si es que no todos, de los nuevos asambleístas electos. Asambleísta, al interno de Creo, ¿han conversado ya de la consulta popular que ha planteado en un par de entrevistas el señor Guillermo Lasso? Ha hablado de una consulta, un par de temas generales, pero definitivamente esa consulta se dará probablemente en los primeros 30, 60 días de gobierno. Bueno, ha hablado de varias consultas, incluso en diferentes etapas, plazos de tiempo. No todo tiene que ser en el arranque, porque hay temas que son cambios constitucionales incluso que deben de darse. Entonces, y en esos cambios, como ya fue la actual constitución consultada al pueblo ecuatoriano previo a pasar a ser la nueva ley de la República, él debe de también deshacerse o cambiarse vía consulta. Entonces habrán varios temas, incluso también, Guillermo, déjeme cambiar, por favor, don claro. Jimmy, déjeme cambiar, hagamos un retro, el señor presidente, ya tenemos que cambiar y decirle señor presidente a Guillermo Lasso que de paso me suena muy bonito porque me da mucha esperanza hacia un nuevo renacer del Ecuador. Pero habrán varias consultas y a la hora de la hora hay temas que el pueblo ecuatoriano es quien tiene que determinarse, no un funcionario público por más alta jerarquía que ostente. Guillermo Lasso lo entiende así, cree en la autonomía de los poderes y la última autonomía, la máxima autonomía está pues en la consulta hacia el pueblo ecuatoriano. Bueno, siempre para las consultas hay para una, dos, tres, cinco, las que vaya a ser.
hay una agenda, ¿no? ¿Cuáles son los primeros temas que probablemente sean parte de la primera consulta? Si acaso ya ustedes al interior de Creo se han puesto de acuerdo. No tengo yo por lo menos una prelación de orden de temas en cuáles serán primeros y cuáles serán posteriores, pero Guillermo Lasso ya no, lo ha dicho y públicamente, por ejemplo, la estructura del Consejo de Participación Ciudadana, correcto, que no existía antes, que no existe en la grandísima mayoría de los países y que acá en Ecuador no ha brindado, a mi criterio por lo menos, ningún beneficio salvo crear más cargos públicos y políticos que para mí no han brindado una mejora de la sociedad. Ahora, una consulta, una pregunta de la consulta ya se la ahorraron, porque para eliminar CENESID era necesaria una reforma constitucional. Ha dicho Guillermo Lasso, el presidente electo, que no la van a eliminar, sino que van a permitir el libre ingreso a las universidades, ¿no? No sé si eso significa que lo que va a mantenerse es el examen de ingreso, pero no la prueba a ser bachiller, que era la que puntuaba a los bachilleres para entrar a tal o cual especialización. Bueno, el problema en ese tema, que es muy importante, es que era una fuente de discriminación entre ecuatorianos, Jimmy. Imagínense una joven bachiller que estudió en un recinto con una escuela fiscal que no le dio la preparación adecuada y toma esa prueba contra un joven en Quito que estudió en un colegio que tuvo muchos más y mejores recursos. Entonces, esta chica dejó de tener el acceso a ser profesional cuando esa era su vocación. Entonces, para eso, en tu época y la mía, Jimmy, teníamos el preuniversitario. Si no entrabas directo a la U, por temas de notas o de examen, pasabas al preuniversitario y en el preuniversitario te empatabas cualquier diferencia de conocimientos que traías para poder empezar tu carrera universitaria. Ahora, si ya dentro de la universidad no te daba la capacidad, las ganas, la motivación, tu profesionalismo como estudiante, pues tenías que dejar la carrera y te quedabas de año y perdías la carrera. O sea, no es de garantizarle nada a nadie ni de regalarle nada a nadie, pero tampoco de quitarle la oportunidad a alguien porque tuvo la educación en una escuelita que tuvo menos, de la cual vino menos preparada. Me parece que discrimina terriblemente y eso definitivamente se va a eliminar con Guillermo Lasso. Asambleísta, ¿cómo ha estado? Le saludo a Omar Jaén. Y sobre este tema de las pruebas y del preuniversitario, le voy a contar una experiencia. Yo antes de estudiar periodismo estudié medicina en la Universidad Estatal de Guayaquil y en primer año fuimos 1.200 estudiantes y de ese grupo se terminaron graduando 45. El resto se fueron desgranando en el camino. Y yo entiendo su posición, ¿no? Que no hay que prohibirle el ingreso a nadie, más aún si es su deseo, aunque ya a los 2-3 meses ya se da cuenta que no es su carrera. Pero no deja de ser un gasto, una inversión, cada estudiante que vaya desertando de una carrera. ¿Cómo evitar eso? Porque eso no deja de ser, es más, yo me retiré al segundo año de medicina y hasta el día de hoy yo me siento responsable porque yo le fui un gasto al Estado durante 1 año y medio mientras yo estuve ahí y terminé saliéndome de esa carrera. ¿Cómo poder enfrentar ese tema de la deserción de estudiantes en la universidad? En el caso de medicina, yo creo que en casi todo el mundo, yo tengo un hijo que estudia medicina justamente, conozco el tema de la deserción, por llamarle así, o filtros a través del proceso también, porque la medicina particularmente, como te juegas la vida de tu paciente, tienes que tener gente con una vocación y con una capacidad. No puede ponerse ese día a llamar a un amigo a ver qué hace, pues no, tiene que tener completamente claro y visto y estudiado y recordado. Hay ciertas capacidades para el médico muy particulares. Entonces, esos filtros se dan naturalmente durante la carrera de medicina, también en el ingreso, pero que ese filtro en el ingreso no venga con un sesgo basado en el origen de la persona. Eso es lo importante. Y sí debe haber filtros de entrada también para cada caso. Incluso había el preuniversitario y si no pasabas el preuniversitario tenías otro chance
y de ahí ya no podías tomar esa carrera, ¿no? En primera vuelta, el señor Lasso junto con el señor Jaime Nebot en una rueda de prensa dijeron que cuando sean gobierno iban a impulsar el tema de la tenencia y el porte de armas. Supongo que eso lo van a cumplir durante esta administración, pero la pregunta es, ¿ese tipo de reformas pasa por la Asamblea o es una decisión netamente del Ejecutivo? Bueno, a ver, para el agroecuatoriano, que es donde es más la ruralidad nuestra, que es donde es más importante poder tener porte y tenencia de armas, porque en las ciudades de todos modos hay el 911, el patrullaje de la policía, pero en el agro nuestro, en los recintos, en los caseríos, están a merced de los cuatreros, absolutamente. Entonces, y a mí no me parece bien que el delincuente tenga más derechos y mejores derechos que los ciudadanos que respetan la ley. Y ya hay en el agro, ahora, ya está permitida la tenencia y porte de armas, lo que no está es de verdad implementado. Ponen trabas los... Entonces, esto sería específicamente para la zona agraria, la zona agrícola. Bueno, me preguntabas en cuanto a la implementación, donde el foco inicial va a estar enfocado, claro, es que la gente en la ruralidad, porque no hay patrullaje de policías allá. Es verdad, acá tú estás si estás por Colón y si estás en Octubre y Boyacá, pasa un patrullero en algún momento y hay gente alrededor y hay luz y hay 911 y la gente tiene celular y puede llamar a alguien que ve un problema, llama a la policía y se atiende. O sea, en una primera etapa... Imperfectamente, pero se atiende. En una primera etapa sería en la zona rural, más no en las grandes ciudades. En la zona rural de seguro se facilitará con todos los controles del caso, que la gente no tenga pues historial de consumo de drogas psicotrópicas, temas de salud mental, etcétera, que pasen un curso de manejo, como lo haces con el vehículo. Claro. Tú con un carro puedes matar a alguien también si no tienes la pericia suficiente. Es verdad. Entonces tiene que haber también para las armas un curso y pasar un curso como para tener la licencia de porte de armas. Como pasa para los vehículos, puede pasar también para las armas. Última interrogante antes de darle el paso a Alondra. Hay sectores que ya, una vez que han escuchado que el señor Guillermo Lasso habla sobre una consulta popular, está promoviendo convertir la función legislativa en bicameral, algo que ya se intentó hacer en este periodo legislativo, pero no alcanzó los votos suficientes. Un paquete como de 50 y pico de reformas constitucionales que ninguna pasó. Si esa pregunta se incluye en la consulta popular, ¿usted estaría de acuerdo? ¿A usted le suena, le parece bien volver a diputados y senadores en Ecuador? A ver, déjame calificarte la respuesta. A mí me parece bien, tanto cuanto en efecto, o sea, yo creo que si tenemos malos legisladores que vayan a repartirse hospitales, da lo mismo si se llaman legisladores, asambleístas, o senadores o diputados. O sea, ya el nombre, o si es dos, o sea, ya tenemos una estructura de alguna manera bicameral, porque tienes estructuras de comisiones, tiene que pasar la comisión, luego al pleno. De alguna manera hay ciertos niveles de controles entre el pleno general y un grupo más pequeño, más especializado para esa área. Si se le da la figura de Senado y Cámara de Diputados, a mí en general me parece bien, pero tanto cuanto tengamos gente con amor patrio, con capacidad de sacar el Ecuador adelante. Si seguimos con el reparto de hospitales desde la Asamblea Nacional, con el Ministerio del Ramo, vamos a seguir teniendo problemas de gobernabilidad y de corrupción, ya no en una institución, sino en dos, en el Senado y en la Cámara de Diputados. Entonces, yo creo que tenemos que retomar la honorabilidad en el servicio público y para eso, pues, el Ecuador ya dio un gran paso este 11 de abril en elegir a Guillermo Lasso presidente. ¿Cómo está, Guido? Le saluda Alondra Santiago, un gusto. Oye, yo tengo una sugerencia y una pregunta en cuanto al porte de armas, que yo sé que lo van a analizar muy bien, en las zonas rurales sobre todo.
también tener en cuenta que en la ruralidad normalmente, usualmente es donde se cometen muchos actos de femicidio y de violencia intrafamiliar, y hay que también seguir estos casos, que las personas no sea violenta, que no tenga índice de violencia dentro de la familia, para que no ocurra absolutamente ninguna situación que pueda recaer en algún femicidio. Eso por ese lado, ¿no? Que yo sé que igual lo van a tomar en cuenta, pero es una sugerencia. Y por el otro, que ya ahora sí es mi pregunta, en Ecuador al 2020 se registraron más de 400.000 venezolanos en el país, que habían por supuesto salido de Venezuela y habían llegado al país. El presidente electo Guillermo Lasso dio unas declaraciones en un canal colombiano en donde dice que le dará oportunidades a los ecuatorianos y a los extranjeros que viven en el país, que hay que ser gratos con el mundo, etcétera. ¿De qué forma usted cree que se puede solventar las necesidades de las personas que han venido, no solo venezolanos, sino de otras partes del mundo que han llegado al Ecuador? Bueno, son una realidad que tenemos en el Ecuador, que tenemos esta migración que hemos recibido, ahora último de Venezuela y a través del tiempo de diferentes lados, ¿no? Y en el tiempo pasan a sumar muchísimo a nuestro tejido social. Yo estuve con Guillermo en Quevedo, por ejemplo, y fuimos a una escuelita china en Quevedo. China, o sea, las clases eran en mandarín y daban una educación fantástica, y 60% eran chicos locales sin ascendencia china. Entonces aprendían la escuela en bilingüe en mandarín y en español, porque hubo en Quevedo un asentamiento de migrantes chinos algunos años atrás, y ha enriquecido eso, y de ahí pues tenemos industrias que ya están exportando muchísimo y ayudan al erario nacional y dan mucho empleo, como la Oriental, basada ahí en Quevedo. Entonces sí hay un beneficio claro para integrar estos grupos humanos, aparte de un tema de justicia social. Cuando los ecuatorianos emigramos, queremos que nos traten bien en otros países y nos permitan trabajar. Sería hipócrita de parte nuestra manejar una tesis diferente y contraria acá en lo local, separando siempre de aquellos que delinquen, ¿no? Esa parte, la delincuencia es otro tema que tiene que manejarse con el rigor del caso. Bueno, don Guido, bastante trabajo les espera. Guido Chiriboga, presidente de Creo Guayas y asambleísta electo. Que tenga un buen día, mi estimado Guido.